Las últimas horas alrededor de Chivas se calentaron muchísimo después de la eliminación, porque mientras Verde Valle intenta acomodarse otra vez tras el golpe contra Cruz Azul, empezaron a aparecer movimientos, posibles salidas y conversaciones internas que ya tienen a muchísima gente bastante inquieta rumbo a la Apertura 2026. Y honestamente, da la sensación de que el verdadero ruido apenas está comenzando. Porque además del tema alrededor de algunos jugadores que podrían empezar a mover completamente su futuro en las próximas semanas, también explotaron bastidores bastante delicados que siguen encendiendo polémica dentro del fútbol mexicano. Pero eso no fue lo único, porque además apareció una sorpresa relacionada con el Tri que dejó helada a muchísima gente en las últimas horas y que ya empezó a provocar muchísimo ruido alrededor de Chivas. Así que ojo, porque se vienen temas bastante fuertes. Comenzamos. Cuando escucho a Milito, y yo también soy de los que comparto, va en el camino correcto. Pero entonces ese camino correcto, el próximo torneo, ¿qué significaría? Llegar a la final aunque la pierdas. Llegar a la final. ¿Y qué pasa? Si en la liguilla no quedas dentro de los primeros 4 como ahora sí quedaste, y después te vas en cuartos de final, entonces ya no va por el camino correcto? Claro. Independientemente de la materia prima como futbolistas, no es lo mismo la selección de Argentina con la selección de México, eso está claro. Pero tampoco es lo mismo si no los evaluamos en misma paridad de circunstancias. Para mí es una posibilidad de oro para Rafa Márquez, pero siempre y cuando no sea a través de lo visceral, lo emocional. ¿No me funcionaste? Te corto. ¿Qué hubiera pasado con Guadalajara? ¿O qué hubiera pasado con esta liguilla, no? Quizás le quitaron a Guadalajara una de las mejores opciones que ha tenido recientemente para ser campeón del fútbol mexicano. Sí, bueno, por lo menos con el saludo para todos, la afición de Guadalajara va a pensar justamente eso, ¿no? Yo sí te quiero preguntar algo, perdón, Desi, rapidísimo. Sí. ¿Qué sentiste, Jimmy, el momento que ganas la Copa de Oro? Que es maravilloso. Me tocó venir con tu mamá en el vuelo, platicar con ella, feliz de la vida. Cuando sale Duilio y dice, estamos, y se va a quedar, y a la semana te quitan. Por favor, explícale a la gente. Chivas rompió filas tras quedar eliminados del torneo Clausura 2026. Los jugadores recibieron un día de descansos tras concluir su participación en semifinales, cayendo ante la máquina del Cruz Azul, y fue hasta este lunes por la mañana que fueron citados en las instalaciones de Verde Valle para tener una reunión con Amaury Vergara, quien es presidente del Club Deportivo Guadalajara. Rompieron filas y comenzaron su periodo vacacional. ¿Qué viene para el equipo? Será hasta mediados del mes de junio cuando reporten a las pruebas físicas y médicas rumbo al siguiente torneo, Apertura 2026. Cabe señalar que los seleccionados nacionales que se encuentran en el tricolor no harán pretemporada desde el inicio, ya que seguirán en competencia por la Copa del Mundo de la FIFA del 2026. Amaury Vergara también tuvo una reunión con el cuerpo técnico, con la dirección deportiva, para definir cómo se alistarán de cara al siguiente semestre. De momento, la única baja contemplada que tienen es la de Eric Gutiérrez, pero entienden que puede venir ofertas por algunos otros futbolistas, y es por eso que no descartan la posibilidad de incorporaciones, tal como lo adelantó Gabriel Milito en conferencia de prensa el sábado pasado en el Estadio Jalisco. En caso de una hipotética salida, sí buscarán refuerzos. Paco y Dionisio, para platicar sobre este partido de vuelta de las semifinales. Bienvenidos, caballeros, buenas noches. Gracias, Fer. A ver, no me imagino un equipo de voleibol en donde le falten 3 jugadores titulares, o uno de básquet en el que le falten 2 jugadores titulares, y pienses que puede hacer lo mismo que venía haciendo a lo largo de todo un campeonato. ¿Qué tanto hoy se puede cobijar en las ausencias el equipo de Chivas ante esta eliminación, Paco? A ver, Fer, justificación había desde el inicio de la liguilla. Algo que ya se sabía de tiempo atrás, ¿no? De esta posibilidad. Así eliminaron a Tigres y sí podría ser una justificación. Es decir, ese justificante que tienes cuando no vas a la escuela ya lo tenía. ¿A Chivas lo elimina la concentración de selección mexicana? No, porque al final me parece que compitió, que es un solo gol, o sea, estuvo a la altura. Quizás sí podemos
siendo muy exigentes con Milito, decir que al final no quemó las naves. Yo sí creo que pudo haber arriesgado un poco más, sabiendo de antemano que tenía todo que ganar, nada que perder. Hace un gran trabajo, para mí sorpresivo, que esas ausencias no se notaron tanto, con Tigres mucho menos y con Cruz Azul tampoco. Pero no olvidemos, Fer, que Cruz Azul también jugó sin Lira, sin el Toro Fernández y sin Ibáñez. Es decir, a Wiki también hay que decir... Y Rodarte, reconocerle que también supo jugar de acuerdo a las circunstancias. Yo creo que dejando de lado esas ausencias, es justa y meritoria el partido, la clasificación de Cruz Azul, la manera en que elimina a Chivas. Wiki gana 4 partidos, empata 1 en sus 5 posibilidades que tenía, incluyendo esta liguilla, un solo partido de la liga. Pero yo no pondría como justificante el hecho de que esas 5 ausencias, porque entonces le vamos a quitar mérito a Cruz Azul y a mí no me gustaría. Yo creo que es un gran mérito de Wiki lo que hizo en esta eliminación de Chivas. Estamos haciendo un ejercicio de inteligencia artificial de qué hubiera pasado con la selección mexicana. Seguramente estarás al tanto, Diony, en los partidos. ¿Qué hubiera pasado con Guadalajara? ¿O qué hubiera pasado con esta liguilla, no? Quizás le quitaron a Guadalajara una de las mejores opciones que ha tenido recientemente para ser campeón del fútbol mexicano. Sí, bueno, por lo menos con el saludo para todos, la afición de Guadalajara va a pensar justamente eso, ¿no? Que con el equipo completo, lo más seguro es que llegaran al título. Los técnicos dicen, por eso existen suplentes y por eso existen titulares. Y hoy nos dimos cuenta lo que tenía que haber pasado con Tigres. Tigres porque tomó una actitud de equipo chico en la vuelta, ¿no? Cierto. Y entonces, porque hasta el 70 prácticamente... No muere de nada Tigres en ese juego. Exactamente. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Hoy, con un plantel como Cruz Azul, que también tiene buenas individualidades, es mejor plantel, Cruz Azul no iba a hacer lo que hizo Tigres. Por eso salió a hacer el partido que hizo y fue mejor en el juego, fue mejor en cuanto al tema del plantel y mejor en individualidades. Y entonces a Guadalajara hoy nos damos cuenta que efectivamente, como dicen los técnicos, con los suplentes no te alcanza, porque llegó un momento en que Guadalajara quería, por eso cuando Paco ahorita decía, es que atrévete a hacer otra cosa, Milito. Yo pregunto, a lo mejor lo hizo, pero no pudieron. A lo mejor lo hizo, pero no les alcanzó, porque eran los suplentes. Por eso cuando a mí me dicen de que Guadalajara cada vez se acerca más al título, sí, es la percepción, pero siempre va a estar por encima equipos como Cruz Azul, como América, como Tigres, que ahora no llegaron, pero siempre van a estar ellos como primera opción para ser campeones, porque aunque tienes una buena generación, no tienes a los mejores. ¿No te gustó, Paco? No lo comparto. Oye, Aguayo, mete ese remate que la pelota le pasa Sí, enfrente y quiere girar. Estamos hablando de otra historia. No lo comparto porque, por ejemplo, entró Sandoval y Sandoval hoy ya suplente o titular. Sandoval para mí ya sería titular. O sea, después de lo que mostró. Entiendo ¿Por lo que encima dice de Johnny. quién? ¿De Brian, que es la posición? Del que me digas. Del que me digas. Por eso, ¿de yo Brian? a Sandoval ya no lo quito. No, Sandoval juega más adelante. Pero es que también sería quitarle mérito a lo que hizo Chivas. Porque así como algunos decían, es que ¿Chivas o Cruz Azul? Chivas, Chivas. Tú te refieres a Chivas, ¿no? Chivas tiene que jugar con extranjeros, dijeron algunos. Yo pienso que en algún momento Y ahora no, porque ya vimos que los mexicanos te ponen a un paso de la final con suplentes. Pero entonces va a ser el eterno discurso. O sea, si no ganas el título, que los extranjeros te van a superar siempre. Bueno, no estamos hablando que pero estadísticamente hablando son menos las ocasiones en las que el Guadalajara en los últimos 10 años se acerca a este Pero no estamos hablando que se vienen de extranjeros. Yo creo que 2 o 3. Ahí está el trabajo de Chivas. Hay un potencial importante, hay que fortalecerlo. Pero esta es una excepción, Paco, estamos de acuerdo. Sí, pero bueno, yo creo que el techo de estos jugadores. Sí, pero el éxito o que Chivas pelee por el superliderato ha sido una excepción en los últimos 10 o 11 torneos, ¿no? Relativamente te la puedo comprar, pero el torneo anterior quedó en sexto, hoy queda en segundo. Sí. Y además le quitaron a los titulares, que además es una base importante, y están peleando. Eliminaron a Tigres, pelearon con Cruz Azul. Yo creo que hay que darle oportunidad a los chavos. Y con Milito, es un tipo que se ve que ha potenciado la cualidad física, táctica y técnica del jugador mexicano, del jugador joven mexicano. Démosle la oportunidad y después hablamos. Hoy Guadalajara en el torneo queda segundo y se va en semifinales. Cuando escucho a Milito, y yo también soy de los que comparto, va en el camino correcto. Pero entonces ese camino correcto, el próximo torneo, ¿qué significaría? Llegar a la final aunque la pierdas. Llegar a la final. ¿Y qué pasa si en la liguilla
no quedas dentro de los primeros 4 como ahora sí quedaste, y después te vas en cuartos de final, entonces ya no va por el camino correcto. Claro. Es un torneo atípico, ¿no? Regularmente no vemos a Pumas y a Chivas peleando por el superliderato como no ocurría hace un buen rato. ¿El arbitraje cabe dentro de la discusión? ¿Algo que pudo haber cambiado el resultado del desenlace? Para mí no. ¿No? En este partido no. En la llave en general. Quizás en el partido de ida. Okay. Pero siempre va a haber polémica. No, yo me quedo. A mí me ha gustado mucho la liguilla. Para mí es una de las mejores liguillas de los últimos tiempos. Queda claro que el fútbol mexicano no es una liga de 3, como algunos decían, o liga de 5, como algunos decían, porque ahí está, ¿eh? Ahí están las pruebas. No está Toluca, no está Tigres, no está Monterrey, no está el América, y es una liguilla competitiva, es una liguilla interesante. Hoy está Cruz Azul, no hemos hablado de Wikifer. Hay que hablar de Ha hecho un trabajo extraordinario, un joven técnico mexicano con esta oportunidad que al parecer le está aprovechando. Bajo la lógica de Roberto, entonces lo de Rafa Márquez es una ocurrencia. Rafa Márquez está para tomar la selección mexicana cuando no ha demostrado más que en el Barcelona B lo que tú tuviste que demostrar públicamente en Querétaro, en Necaxa, con la medalla olímpica y luego en selección mayor. ¿Por qué Rafa Márquez ya de pronto es un tema más taquillero? No, yo creo que Rafa con lo que ha hecho... ¿En dónde? Todavía no acaba. A ver. Como jugador sabíamos que en cualquier momento... Como jugador. Sí. También sabíamos, Maradona como jugador. Bueno, eso ya lo veremos. Rafa llegó a una final con Barça B y bueno, por algún modelo de juego pues no pudo consagrarse campeón. Pero pues es esto. Para mí esto es el fútbol un poco lo que... Es el momento, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por el momento y las decisiones son más de momento. Ahora se lo ponen como un auxiliar y ahí tiene que aprender, es lo que decíamos de Wiki, lo que decía Roberto. Hoy tiene que ir aprendiendo al que más experiencia y al que más reconocimiento tiene a nivel nacional e internacional, que es Javier Aguirre, ¿no? Yo lo veo así. O sea, tiene reconocimiento, te lo pongo de la misma manera, te la cambio. El técnico de Argentina, Scaloni, ¿tenía para hacer o no? Sí, pero la materia prima que tiene Argentina es abundante. Pero, ¿sabes qué? Pero espera ser campeones. ¿Nosotros esperamos hacer? Sí, pero Rafa se enfrenta a una producción muy, muy baja en términos de formación. ¿Y qué técnico no se va a presentar? No, estoy de acuerdo, pero Hugo Sánchez, por ejemplo, que fue leyenda, bicampeonato y luego vas a selección. Sí. ¿No? En el caso tuyo te dan la selección, pero hay un proceso. Rafa Márquez es el único mexicano que ganó la Champions. Sí. Estoy de acuerdo. Y difícilmente, hasta Roberto podrá decir, bueno, no sé si sepa o no sepa, pero de que lo están de alguna manera precipitando, si vas a medir su respaldo como entrenador, pues es inobjetable, ¿no? A mí me gustaría de eso de que a Rafa le dijeran de una vez, si va a ser, que parece todo indicar que va a ser, te vas a quedar 2 mundiales. A mí me encantaría escuchar alguna vez eso en México. Te vas a quedar 2 mundiales, no te vas a quedar y en el momento que empiecen a ir mal las cosas y que esto arda, Sí, ya pero vas para afuera. Luego aparecen buenas tardes las decisiones con el estómago, las emociones, la inmediatez, lo Claro. que vende más. Ya sé por dónde ibas con el tema lo de Rafa Márquez, que no está aprobado como un entrenador y por qué se le compara como aquellos entrenadores como lo de Wiki, donde como no están probados, pero toman oportunidades y parece que perfilan a un equipo a una final más, ahí sí dudamos de esa capacidad. Está claro que un perfil de jugador al otro no se puede comparar, o si los comparamos es absurdo, ¿no? Lo de Rafa Márquez y lo de Wiki. Pero es un país de oportunidades. El técnico mexicano toma esas oportunidades porque son muy pocas para ellos como perfil y después decimos, ¿por qué se precipitan? Las declaraciones del ingeniero Velázquez sí son aceleradas. Obviamente lo que dices tú, alguien te está insistiendo en la pregunta y si no tiene la capacidad de salirte por la tangente, te pueden pescar ahí. Pero creo que se precipita porque evidentemente ni siquiera han jugado la final. ¿Qué tal si es campeón? Y ahora sí decimos, bueno, está la posibilidad de evaluar el bagaje, la capacidad de absorción de los conceptos cuando eres auxiliar, cuando vas desde casa, sub-20, sub-21, sub-23. Ahí podemos decir, tiene la posibilidad. Se precipita. Ojo, esa es una cosa. Lo otro, en comparativa a lo de Rafa Márquez, bueno, creo que al final de cuentas tiene un cartel y un currículum que lo posiciona por encima de los demás o adelante de los demás, que tiene que responder independientemente de la materia prima como futbolistas. No es lo mismo la selección de Argentina con la selección de México, eso está claro. Pero tampoco es lo mismo si no los evaluamos en misma variedad de circunstancias. Para mí es una posibilidad de oro para Rafa Márquez, pero siempre y cuando no sea a través de lo visceral, lo emocional. ¿No me funcionaste? Te corto. ¿No me funcionas? No, pues hay otro más. ¿Qué es lo que sí hace el ingeniero Velázquez? Es muy emocional. Hizo lo de Vicente Sánchez igual y ahora hace lo de Wiki porque no le funcionaron o porque está siempre midiendo a Iván Alonso. Así es el fútbol.
tóxico, mediático, inmediatez, lo que vende. Hay que ser más cautos y más mesurados a la hora de tomar decisiones si quieres un proyecto exitoso y no solamente de picos, por suerte. Yo lo veo así. A ver, Ricardo, cuéntanos. No, pues tengo tanto que decir, a ver si me acuerdo. A ti te dijeron, empoderamos jugadores y te vas a quedar, no te quedaste. No te quedaste. Y mira que dijeron, quedaste campeón de la Copa de Oro y lograste cosas interesantes en la selección nacional, gestionaste muy bien el grupo yo escuchaba y veía que te defendía en la cancha y con el micrófono también. Eso por un lado, y no pasó. Y luego, me parece desafortunada la declaración del señor Velázquez, pues primero porque no tendría que salir él. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Iván Alonso? Hablan maravillas de Iván Alonso. Yo quiero que salga y dé la cara. En las buenas y en las malas. Ni habla ni cuando pierden y los eliminan, ni cuando ganan, ni cuando contratan, ni cuando no contratan. Nunca sale a dar la cara. Esta declaración yo siempre aprendí y es algo que todos conocemos. Hay discursos para afuera y para adentro. Para adentro hay que decir cosas a los jugadores y luego para afuera otro tipo de situaciones, ¿no? Y me parece que pues ya exhibió un poco al técnico. Si el técnico sale ahorita ya con el nervio, si no gano, pues a lo mejor ya ni siquiera me quedo en la institución. Hay que esperar y hay que respetar los tiempos. Creo que se equivoca el dueño o el presidente. ¿Y dónde está Alonso para que salga a dar la cara y que hable y que dé la cara ante los jugadores? Porque ni siquiera se aparece en los entrenamientos. Sí, pero y lo sabemos. Está claro que esta línea de comunicación así la quiere Velázquez y así la cata Alonso, ¿no? Bueno, pues entonces que siga tomando las decisiones el presidente, porque puso a Vicente y ganó una ojalá le diga, güey, que sabes que te quedas. Yo creo que sí le hace caso a lo que dice Alonso, pero él quiere aparecer comunicado. Y luego ya para terminar rápidamente, pues yo escuché a Javier Aguirre. O sea, es que decimos una cosa y hacemos otra, todos, en los medios también y en los técnicos. No, yo no voy a tomar la selección, ya estuve 2 veces. Y al mes apareció como técnico en la selección. Sí. Así somos. Pero a ver, es nuestro fútbol. El tema me interesa mucho porque creo que esta es la parte que puede enriquecer. El tema de Rafa Márquez. Efraín va a la MLS como auxiliar. Va a Europa a prepararse. Después es campeón en Colombia, porque a lo mejor las puertas están aquí entreabiertas, no muy plenas para los jóvenes. Y ahora, pues es incuestionable que Efraín lo único que puede hacer es mejorar. Ya es un técnico hecho y derecho y puede mejorar y es muy joven, tiene 38. Rafa Márquez fue figura del fútbol mundial. Todos amamos a Rafa Márquez y lo que implica. Aquí el tema es la estructura del fútbol mexicano, ¿cómo lo va a medir? ¿Quién lo va a colocar? Lo colocó la bomba y dijo, así como si fuera la familia real, después del príncipe Aguirre del rey Aguirre viene el príncipe heredero. En el Barcelona B, pero tú, o sea, ¿quién te va a dar la información de que Rafa está suficientemente sólido, suficientemente, digamos, preparado para este entorno que tú bien has citado? Es problemático, es tóxico, etcétera. Pero sobre todo, los resultados de Rafa como entrenador para asumir un nuevo ciclo como cabeza en el próximo, dices tú, 8 años. Uf, a ver, te pregunto. Qué bueno que tengo la posibilidad de hablar. Yo te pregunto, Zidane, ¿cómo llegó al Madrid? Te pregunto, es una pregunta, porque a mí me apasiona mucho, yo puedo hablar como Peláez todo el tiempo del mundo y tengo miles de ejemplos, porque la cabeza como entrenador me da la vuelta, miles de vueltas. ¿Cómo llegó al Madrid Zidane? Sí, pero lo que te quiero decir es, experiencia. Estás jugando a probabilidad y estadística. ¿Y no jugamos en México así? Por eso, a los volados, a los nenes. Entonces, ¿por qué te sorprende? Porque, Jaime, yo lo que digo es, claro que puede resultar muy buen entrenador y a lo mejor puede hacerlo muy bien. Aquí el tema es, ¿bajo qué crisol lo estás midiendo? O sea, ¿quién te va a decir que Rafa Márquez, el jugador, va a ser igual de bueno como entrenador? Zidane salió, sí, hay unos que salen y otros que no. Pero creo que el fútbol mexicano está para analizarlo ya de otra manera. Y no solamente decir, a ver, al rato después, entonces, Roberto, después de Rafa, pues le toca al Chícharo. Y te pregunto otra cosa, mira, porque así es México. Si a Efra el próximo torneo era pésimo. No, lo corren. No, o sea, pero tendría que seguir. Lo corren. No, pero no digo seguir o no seguir. Sigue, porque yo me acuerdo que por la jornada 4 perdió con San Diego, que es un equipazo, pero en México no vemos la MLS. Es un equipazo, San Diego. Es un equipazo. Y todos, no veo todos los programas deportivos, pero prácticamente todo el país lo quería echar y lo quería hinchar. La jornada 4, y aquí va en 5º lugar. Y todos le decíamos, es que para que se vaya es un hablador y ta.
Y para mí somos, o eres el mejor o eres el peor, en México. Pero más a mi favor, México. Jaime, porque tenía en la jornada 4, con los cuestionamientos que creo que eran razonables, tenía el bicampeonato en Colombia. Si Rafa Márquez pierde el cuarto partido, de arranque va a haber la misma presión y entonces vas a decir, ¿qué hay detrás de Rafa Márquez? ¿El Barcelona B? No, yo coincido contigo que es una ocurrencia por completo. Y confundimos el rol de jugador con el de técnico. Nada que ver. Ya pusiste el caso de Maradona. A Pelé no se le ocurrió dirigir nunca, porque no tenía vocación de director técnico. Son roles muy distintos. ¿Qué calificaciones tiene Rafael Márquez para entregarle un ciclo de 4 años, ya no digamos de 8? Pero ¿con base en qué? Yo sí lo veo como una ocurrencia. Lo de Scaloni es una excepción, lo de Zidane también. ¿Por qué no volteamos mejor a ver cómo se formó Guardiola como director técnico? Por hablar de mejores directores técnicos, ¿no? Lo de Scaloni sí, pegó, pero no quiere decir que esa sea la fórmula. No hay en México directores técnicos, mexicanos o no, más capacitados, con más conocimiento en la materia, como para tomar el siguiente ciclo mundialista. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay varios, sí les ha fallado esa auscultación, esa medición de las distintas capacidades. Y por eso recurrieron por tercera vez a Javier Aguirre. Y por otro lado, sí, tú dices, Jimmy, la inmediatez, pero es que en el caso de Pumas, para ya centrarnos en los Pumas, sí. ¿Cuál inmediatez? ¿Cuántos años tiene Pumas de no pelear algo? No es inmediatez. A los Pumas ya les surgía una campaña como la que ahora finalmente están teniendo con Efraín Juárez. Pero en la anterior bien pudieron prescindir de él porque son muchos torneos en que no aspiramos a nada. Puedes fallar en un torneo como falló el América ahora, lamentablemente, pero sabes que el próximo torneo del América va a estar entre los primeros otra vez. Entonces, por un lado sí, la inmediatez, y por otro lado la falta de capacidad de los técnicos, de los dirigentes para medir cuánto vale cada técnico. Se van en función del resultado nada más. Con este simplismo ya en su máxima expresión de Velázquez, si ganas, sigues, y si no, no. Pero ¿qué dirigentes hay capaces de analizar lo que ha trabajado un técnico con un equipo? Ahorita estamos esperando para señalar como el técnico del torneo a Efraín Juárez o a Wiki. Increíblemente, no. Cuando para mí el técnico del torneo por mucho ya fue Gabriel Milito, porque ahí sí ves lo que hizo, lo que rehizo a las Chivas, ves el trabajo, ves a qué juegan las Chivas, ves la mano del director técnico. En el caso de Efraín, con todos los méritos que tiene, todavía no hablamos de un técnico tan consolidado, sí, mucho más que Wiki, pero que hablamos de alguien que tiene personalidad, que les ha inyectado otra vez a los Pumas eso que más o menos habían perdido, pero todavía no conocemos su capacidad como estratega, cómo va a reaccionar en distintas circunstancias con diferentes planteles. Bueno, ahí sí falta a niveles directivos la gente capaz de juzgar el trabajo de cada quien más allá del resultado en turno. Pero se acabó el Mundial y hubo un presidente, luego otro presidente, luego llegó Ares de Parga, ni lo presentaron ni lo corrieron, luego pusieron un comisionado, luego quitaron el comisionado. ¿Cómo queremos que esté todo bien acá si acá arriba no se ponen de acuerdo? No hay ascenso-descenso, el 50% de los extranjeros juegan menos minutos. Es que no estamos bien. Entonces, ¿cómo queremos? Esto de Rafa Márquez ya se dijo. Vamos a ver cómo le va a México, porque si le va mal a México, para afuera va a haber limpia brutal en la federación, entrar otro, ¿sí o no? No, lo de Rafa, ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo todavía no me creo nada ya. Es que te voy a decir una cosa, lo que estás diciendo es muy obvio. Lo que pasa con los dirigentes es que utilizan a los íconos como chaleco protector. Cuando llegue Rafa Márquez, entonces, como ocurre con la descabezada de entrenadores, tú dices, se va Jaime Lozano y ya llegó Aguirre, y Aguirre entonces es el que va a mejorar y David cualitativamente un fútbol mexicano que tiene todas las deficiencias y todo el rezago. Entonces, cuando llegue Rafa Márquez y el Mundial va mal, la esperanza está en el único mexicano que ganó Champions, Rafa Márquez. Entonces, justo falta el proceso de análisis y falta una serie de expertos donde podría estar Jaime, La Volpe, Mejía Barón para decir, nosotros vamos a sugerir opciones y vamos a darle a los de pantalón largo una serie de perspectivas sobre quién es, por experiencia, por capacidad, etcétera, una muy buena opción. Pero esto lo decide solamente la misma gente que ha manejado el fútbol. ¿Por qué Rafa Márquez? ¿A quién le preguntaron? Pues a los mismos que están ahí se les ocurrió que sigue Rafa Márquez, pues porque hay que
digamos que capotear lo que viene. Puede ser un buen mundial, yo no digo que necesariamente vaya a ser malo, pero ya por lo pronto dices, ya está Rafa, a ver, ya, tranquilos. Es el golpe mediático, porque Rafael Márquez reconocido como gran figura en la historia del fútbol mexicano, pero no pasa por un análisis profundo, decir, este es el hombre idóneo para encaminar lo mejor posible a la selección mexicana en el siguiente ciclo. Y además, ¿por qué con tanta anticipación? ¿Por qué no estamos viendo lo de Rafael Márquez, a ver cómo trabaja con Javier Aguirre? Hemos platicado con él y los conceptos futbolísticos que vierte son maravillosos y ha traído ideas nuevas, se ve que le sirvió lo que dirigió allá en Barcelona, etcétera. No hay nada de eso, porque no hay gente capaz de establecer esos diagnósticos. Ahora, nomás, yo sí te quiero preguntar algo, perdón, Desi, rapidísimo. Sí. ¿Qué sentiste, Jimmy, el momento que ganas la Copa de Oro, que es maravilloso? Me tocó venir con tu mamá en el vuelo, platicar con ella, feliz de la vida. Cuando sale Duilio y dice, estamos, y se va a quedar, y a la semana te quitan. Por favor, explícale a la gente. ¿Qué sentiste después de que te están apoyando, después de que traes un logro deportivo? Vino la Copa América, creo que ahí no salieron las cosas, y ahí se toma la decisión. Quiero que la gente sepa. Ya sabías, Jimmy, si llevas 40 años en esto, ya te sabes cómo son. Desiree, mira, estamos hablando de eso prácticamente, ¿no? Las decisiones son tomadas al calor de la emoción de la victoria o de la derrota y ya sabes a lo que te enfrentas. No está bien, porque por eso me parece que estamos donde estamos. No está bien. Y no está bien esto, ¿no? Que saques una declaración y a los 2 días cambies totalmente el discurso. Para mí eso no está... Creo que tienes que ser un poquito más... Congruente. Pues sí, pero congruente puede ser, pero sobre todo estable emocionalmente, ¿no? Claro. Un poquito más de estabilidad emocional para tomar ciertas decisiones y tener este análisis, no tomar juicios a la ligera. Hacer un análisis, en verdad, y eso nos va a llevar a tomar mejores decisiones siempre. ¿Quién se queda, quién no? Yo lo hablaba mucho antes. Yo sabía que venía Efraín y estoy convencido que el 95% de los mexicanos no sabemos cómo jugaba, pero va a quedar campeón. ¿Por qué? Claro. Porque quedó... Entonces... O sea, ¿sabes si quedó campeón por esto? Porque hizo bien esto. Y a lo mejor así estamos tomando la decisión de Rafa. A lo mejor así también. Yo lo fui a ver entrenar a Rafa, me encantó. Y creo que tengo buen ojo, decir. Eran jovencitos, es una metodología que prácticamente tienes que hacer lo del manual. Barcelona es esto y esto y esto. Por algo y una final, no es fácil también llegar a una final. Después fue directivo también Atlas un ratito. Sí. Yo lo vi y a mí me encantó. Como vi a Xabi Alonso cuando descendió y alguien me dijo, mira, ahí está tu Xabi Alonso. Le digo, deja que le den un equipo un poquito mejor. Lo vi un día y me bastó para decir, es un fuera de serie. Y quedó campeón invicto al siguiente torneo. Entonces, ya lo sé que tomamos esas decisiones. Ya lo sé que es difícil salirnos de este entorno que lleva, tú lo has dicho, llevan más años que yo ustedes. O sea, ya jugabas cuando yo todavía no nacía. Entonces, jugué 15 años, jugaron mucho más, bueno, jugaste mucho más. Y lo que viene, ¿no? Y lo que viene, pero es esto, ¿no? Es tomar mejores decisiones. O sea, profesionalizar el fútbol, yo creo en México, ¿no? Y es lo que veo en otros países vecinos que lo están haciendo de una forma y nos están a punto, si no es que ya pasando por encima por muchas cosas que se hacen de forma profesional, que hay procesos, que hay, esto es lo que queremos. Yo se lo decía hace poco a Ricardo. ¿Tú qué equipo de México ves que sigue una misma línea de técnicos porque dice, a esta voy, esta es la mía? Como el Barça, ¿no? No, pero no tiene que ser forzosamente, pero voy a esta. Eso en mis épocas a Pumas y antes de mí le funcionaba porque era a lo Puma. Hoy Cruz Azul para mí, como muchas otras veces, a mí me tocó jugar Cruz Azul 5 años, llegamos a 5 finales. Lamentablemente no gané ninguna, pero un equipazo. Y estuvimos 4 técnicos. Hoy Cruz Azul lleva 4 técnicos y se pare quien casi, no es de meditar, pero armaron un equipazo para Anselmi. Para mí rompió la liga como la rompió el León de Nacho Ambriz, como Matosas con el León. O sea, eran equipos que decías, era una belleza verlos jugar. Pocos para mí, pocos, así ya estos te pones y a ver quién se las quita, a ver quién... Para mí esos 3 equipos los últimos que me recuerdo, dije, wow, ¿cómo juegan estos equipos? Anselmi la rompió toda aquí, después tomó la decisión que tomó, pero llegó Vicente, sin demeritar lo que hizo, el equipo siguió. Y después vino Larcamón, que cambió muchas cosas porque Larcamón es mucho más directo que constructor como Anselmi, y el equipo donde se quedó. Y viene Wiki y el equipo, y no quiero demeritar ningún técnico, no es fácil, es el proyecto. Pero hay un equipo fuerte, hay una base sólida y va sumando piezas, que es lo que hizo Pumas con Efraín. Fue sacando gente que pensaron que ya no daba más, fueron trayendo uno de acá, le armaron un gran equipo. Omier con la salida de Beltrán, del Pocho, de Guti, de Chícharo y la llegada de los que exactamente. Para mí, tú lo conoces bien, uno de los mejores
directivos, fue mi primer directivo como director de fuerzas básicas en Querétaro. Javier Mier. Yo el primer torneo gané 4 partidos, 4, y jugaba muy bien. Fíjate, si hubiéramos estado, si Arteta fuera mexicano, yo siempre digo, si Arteta fuera mexicano, no, pero no tiene la carrera que tiene. Si Xabi Alonso fuera mexicano, no tiene la carrera que tiene, porque descendió y ya lo crucificamos y lo etiquetamos a esto. Por tu culpa lo llevé a Chivas. El primer torneo, 4 gané. El segundo superlíder, el tercero campeón con la sub-20 de Querétaro. No era la sub-20 de la América, pero es tener un proceso, ver más allá del resultado inmediato. Entonces, eso es lo que no tenemos prácticamente o en casi ningún equipo. Ahora, los jugadores, rápidamente, ¿los jugadores le creen igual a un técnico mexicano o más a un extranjero? Depende. Es importantísimo lo que estoy preguntando. Depende. No, a ver, el extranjero, y normalmente nosotros estamos mucho más acostumbrados, ahorita ya viene más europeo, pero al sudamericano sabemos que el sudamericano es aventado y tiene autoestima y va al frente. Entonces, eso al mexicano también somos como hace muchos años que le creemos más al extranjero. Te lo puede decir un mexicano y un extranjero, y te lo dice mejor el mexicano que el extranjero, pero el extranjero es, wow, me lo está diciendo el extranjero. Entonces sí. Entonces, a lo mejor por eso también Efraín tiene que hacer lo que hace. A lo mejor. Pero, Jaime, esto empieza por una cosa básica, la comunicación. Tú y Efraín saben comunicar. Después el jugador ya va a ver de qué calidad es el contenido porque lo va a ver en la cancha. Hay muchos entrenadores mexicanos que tuvieron títulos y que no se sabían ni siquiera expresar. Llega el sudamericano, a veces vendiendo humo con mucha labia, enredando el lenguaje, etcétera, pero muchas veces también con un foco mucho más claro, ¿no? Como bien dijiste, Anselmi, como vemos ahora, mejor Milito, rollo, etcétera. Incluso españoles, etcétera. No necesariamente mejor rollo, porque aquí también me parece que se exagera con el tema. Hay malinchismo. Pero también, y lo ha dicho Roberto muchas veces, hay falta de actualización, no es tu caso, falta de actualización y de preparación de los técnicos mexicanos, que además muchos de ellos ya se reciclaron varias veces. Y hay una generación que se quedó fuera. Ahora hay una generación, la tuya, que todavía tiene vigencia, el propio Efraín y algunos más. Pero ya Miguel, por ejemplo, Miguel Herrera es el último de esa edad y ya Miguel va para los 60 años. O sea, yo creo que también en la manera de comunicar empieza todo, ¿no? A ver, ha cambiado mucho el fútbol y es una realidad. O sea, hoy un jugador no lo convences como nos convencían a nosotros ni cerca. No hay forma. No mantienes la atención de un jugador más de una indicación o dos. No hay forma, porque esta cosa es estímulo. Entonces, tienes que actualizarte, tienes que estar a la vanguardia, tienes que prepararte. Yo se lo he dicho muchas veces que me ha tocado convivir con... O sea, hacer cursos hasta de oratoria. Porque en eso nos lleva mucha ventaja mucha gente. El español es muy estructurado y por eso dio un salto. A partir de Guardiola y lo que hicieron, se estructuró muchísimo el fútbol español y por eso tú ves una selección española que todos los jugadores juegan a lo mismo en sus clubes. Entonces llegas a una selección con muy buenos jugadores, no digo que no, y entonces no digo que es más fácil, pero es menos difícil, digamos, no dirigir una selección española que dirigir a una selección de México, por supuesto. Ya no digo de materia prima, pero eso es importante también saberlo. Aquí es cada quien, o sea, son de repente Chivas lo vas a ver jugando como Milito y de repente lo vas a ver jugando como otro y de repente como otro y de repente y es al que venga, no sé si darle las llaves o a ver que nos ampare Dios y a ver si en 6 meses, un año sale algo y nos agarramos de un campeonato. Claro. Hoy también hay que recordar que para mí esta liga se está volviendo también de 4 o 5 equipos. Esta vez porque Toluca, bueno, tuvo 2 torneos, porque Tigres tuvo 2 torneos, pero ves al América también siempre ahí. Ya veníamos de 3, 4 años que eran los mismos 4. Hoy Pumas aprovechó, hizo un gran torneo sin demeritar, hizo un torneo, se metió. Monterrey se salió. Pero ya es una liga de 4 o 5 por la inversión tan fuerte también que hay en sus equipos, ¿no? Entonces, hoy afortunadamente, que no sé si les he hablado o no, hay 2 técnicos mexicanos en la final y que es lo más lindo y más bonito que nos puede pasar a todos los mexicanos, sea Wiki sin experiencia, sea el otro, pero qué bueno que hay 2 técnicos mexicanos. Wiki de casualidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Wiki nunca ha sido la cabeza de un proyecto. Ojalá que lo sea en algún momento. Ojalá. La última vez fueron Memo Vázquez contra Miguel Herrera en la final del 3. ¿Querías agregar algo, Roberto? No, hablando del técnico, sí, la elocuencia es una parte, por supuesto, pero yo creo que en otros rubros también, en términos generales, muchos extranjeros están mejor preparados que los mexicanos. Yo no creo. Jimmy es una de las excepciones, pero dime 5 técnicos promisorios. Ahora decimos que Wiki, hay que darle tiempo, todavía no pongan a Wiki en esa lista. Efraín Juárez sí.
Decías que no sabíamos a qué jugaba Efraín Juárez. ¿Tú ya sabes a qué juega? ¿Tú me puedes decir a qué juega Efraín Juárez o a qué juegan sus equipos? Con todo el mérito que tiene. Sí. Ya hay un sello ahí que dices, así juegan, como en su momento decías, así juegan los equipos de Miguel Herrera, del Tuca Ferretti, de Bucetich, de Milito, lo sabemos. Pero no es Pineda lo casualidad. trajeron, le dieron 3 meses Sí, en el no, Atlas y lo corrieron, Roberto. Y Patiño tuvo un gran trabajo con Pumas. Y lo corrieron porque tuvo mal inicio. También se dan esos casos, pero en general, ¿ustedes creen que el nivel de preparación es el mismo del técnico mexicano promedio con el técnico sudamericano promedio? Dime y dime que... Jaime, no hablan inglés muchos, tú sí. Pero No hablan inglés ya lo sé. muchos y eso. Allá en Sudamérica, podría ser un país. ¿En Sudamérica hablan inglés? No, pero es por eso, pero no te midas No, ya conforme, sé. conforme a las limitaciones que les ponen aquí a los mexicanos por lo que tú quieras. El chiste es qué técnicos quieren ir afuera. Aguirre se convirtió en leyenda por tratar de romper, digamos, este calor de hogar. La preparación va por muchos aspectos. Yo creo que tú eres un tipo, lo consideramos todos, un tipo súper preparado. Hay muchos técnicos que se quedaron en la lírica y que les dio resultado en México en algún momento. Y sí creo que también es injusto decir que las oportunidades no son justas porque hay malinchismo. No creo que sea Sí lo totalmente. Sí, claro que sí Claro lo hay. que lo hay. Yo estuve como puesto directivo. En Claro cualquier que lo lugar hay. en México hay esa es la malinchismo. respuesta. En cualquier lugar, en cualquier ámbito, Pero es cierto que cuando tú ves el trabajo de Anselmi, el trabajo de Milito, luego el trabajo de Gago al principio no fue malo, después ya es el malquerido, ¿no? Cuando ves un director deportivo como Iván Alonso trazando un proyecto que tiene que ver con cosas que se deciden semanalmente o Pero semestralmente. sin dar bueno, la cara. ¿Eh? ¿Sin qué? Pero sin dar la cara. Bueno, está bien, sin dar la cara. Sí, hay excepciones, insisto, Jimmy es una de ellas en cuanto a directores técnicos, pero Arce me gusta mucho, el que estaba en Puebla y estuvo en las juveniles, En la sub-20 estuvo en Mundial sub-20, gran director técnico, ahí sí. A Wiki todavía no lo puedo poner en esa lista, aunque me ha gustado muchísimo lo que ha hecho, pero no veo que salgan en cantidad y calidad suficiente. Sí, es una causa y efecto ahí, ¿no? No veo tantos técnicos, volteo con el extranjero. Y claro que está el malinchismo atravesado. A lo mejor habló igual que el otro, pero el tonito argentino me sedujo encanta. como no me seduce el mexicano. Pablo Guede. Pero también yo escucho a técnicos mexicanos, no solo que no sepan expresarse, que es la mayoría, no. Tus conceptos de fútbol, ¿en dónde estás? Explícame qué pasó en este partido y ves los problemas Pablo que tienen Guede, ¿cuántas cuando el oportunidades sudamericano lleva? lo domina. Pero ahora viene a Santos, Pero otro por Pablo técnico Guede que ya hay estuvo por Pablo Guede hay Almeida. O sea, lo repiten. Por Pablo Guede- Y a los por Pablo- mexicanos, por ¿cuántas Pa- oportunidades le por eso, dan? Por Pablo Guede hay Almeida. O sea, sí hay de todo, siempre hay de todo. Siempre hay de todo. O sea, hoy regresa Almeida al Monterrey. ¿En qué, Híjole, Javier. ¿en qué otro? Dime un entrenador en el mexicano en el que hubiera podido pensar Monterrey. ¿Cuántos mexicanos Nada más hay, dime un nombre. trabajando en nada más Argentina? No iba a dime un resucitar a dime un Bucetich. nombre. No. Dime un nombre para el Monterrey hoy que no sea el Tuca o Bucet. Nada más dime un nombre. ¿De qué? ¿De El técnico? técnico mexicano para el Monterrey en esta situación de crisis. Dime uno. Jaime Lozano. Ok, dime dos. Gonzalo Pineda. No, bueno, porque ya no le. Gonzalo Pineda traía una Ya preparación, está, ¿tú lo ya- conoces, sí o no? Ya está respondiendo por empatar el. Es una ideología que No, tienen no, los no. equipos que tienen dinero. Buscan primero el extranjero por no confiar en el mexicano. ¿Qué sucede ahora con lo de Puebla? Otra vez va a empezar Gerardo Espinosa con esa oportunidad. El Puebla, y siempre nosotros mismos decimos, ¿qué diferencia hay entre un Monterrey y un Puebla? Tienen que empezar a picar piedra desde muy abajo porque nunca se Es confía un en buen el técnico, mexicano. Gerardo Espinosa. Yo Sí. lo tuve en Chivas, Ahora, en Tapatío. Eso es una cosa, Yo lo que estoy escuchando aquí es que nunca se le va a dar la oportunidad a un joven en el materia de profesionalización. ¿Por qué no se le da la oportunidad? Criticamos a Rafa Márquez, criticamos a Lozano, criticamos a Espinosa, porque no tienen las credenciales. Y al extranjero y a la persona de mediana edad en adelante, sí por la experiencia, sin ni siquiera evaluarlos. Creo que me parece equivocado no dar la posibilidad a jóvenes porque creemos que no están actualizados, porque creemos que no se comunican bien, que no son elocuentes, que no convencen al futbolista, de acuerdo a lo que dice Jimmy. Al futbolista actual no lo tienes ni siquiera ni 5 minutos en atención, porque si no das la palabra indicada, si no convences en lo emocional y si no juegan para divertirse, se pierden totalmente. Es otra generación y siempre nos va a pasar cuando vamos creciendo. Yo insisto, hay equipos que primero se van con el dinero para invertir por renombre y porque son íconos a nivel internacional, y no por la calidad de aquellos jóvenes que están impulsando y queriendo cambiar el fútbol, ya sea mexicano o ya sea un joven extranjero. Lo de Anselmi es un joven, ¿no?, que ni siquiera jugó profesionalmente, pero como vino con estadísticas y vino a encantarnos con su acento argentino y con estadísticas de .5 con el XG, la expectativa de gol, nos enamoró a todos. Ganó una Recopa Sudamericana. No. Sí, pero Anselmi hizo yo me jugar refiero al a la Cruz elocuencia. Azul como tenía años de no jugar. Es el récord de puntos. No, y lo hizo jugar como no había jugado en 10 Yo años. me refiero al vestidor.
a lo que se siente cuando tú cierras la puerta y estás con los jugadores. Ya lo demás, claro, por supuesto, la suerte que lleves y que ganes campeonatos, que te pongan con esa oportunidad, lo que son las partes del fútbol que no lo puedes dominar y no lo puedes controlar. En un programa que es mejor el hace extranjero mucho que el tiempo, mexicano. con porque Jimmy te Lozano, que encantan. estuvo todo el tiempo, hicimos una lista en un pizarrón. Ahorita en el siguiente bloque, la voy a buscar, la foto, y ahí hay un montón de jugadores que tú tuviste en la medalla bronce, sí. de bronce y que luego tuviste en equipos y que era parte de tu universo cuando fuiste a seleccionado nacional. O sea, creo que jugadores sí había o sí hay para hacer mejor las cosas de cómo está hoy el panorama en la selección nacional. Y en cuanto a dar oportunidad o no a los técnicos, depende del equipo. Eso. El equipo no. El Puebla puede dar la oportunidad a quien quiera, porque el Puebla no interesa en el fútbol mexicano, porque está amparado en el no descenso y está en la mediocridad hundido con otros 6 o 7 equipos. Al Monterrey no puede llegar Gonzalo Pineda. No puede llegar Gonzalo Pineda. Al Cruz Azul no puede venir un técnico que no tenga más calificaciones, mayores Al América, calificaciones. ¿sí puede llegar Jardine llegando del San Luis? De hacer un gran trabajo en San Luis, de ser campeón con Brasil. No, pues claro, Ricardo. No, pero San Luis, ¿cómo terminó? Las calificaciones eran muy distintas. Hizo muy buen trabajo en San Luis y venía de ser campeón olímpico. Te tocó, ¿verdad? Sí, Jardine. No, muy diferente. América, sí, los equipos grandes, coincido en eso, o grandes o los que más le invierten, que ahorita hablaríamos de 6 o 7 equipos, o sea, Pumas, América, Chivas, Tigres. Fíjate lo que me estás diciendo, Toluca. Roberto. Esos no pueden llevar a cualquier técnico. Te enfrentaste a Mohamed Jardine. Oswaldo Toluca, Te enfrentaste a después de Jardine, ¿no? que era otra buena Él fue apuesta. medalla de oro y tú medalla de bronce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después, ¿qué pasó con Jardine? San Luis. ¿Sí? ¿Y tú? Necaxa. Necaxa. Bueno, y luego. Más o menos, ¿no? ¿Tú podías haber llegado a la Y América? tricampeón, creo que No. Jardine también, ¿no? ¿Tricampeón o no? Es que estamos iguales. Fíjate, ¿sí o no? A ver, no llegó díganme. a América porque Contéstenme. nosotros brasileños. Contéstenme, por favor. no entiendo. Jardine, medalla de oro con Brasil. Jaime Lozano, medalla de bronce con México. Que hay una diferencia de 5 títulos mundiales, ¿no? Pequeña, chiquita. Ok. Después uno se va al San Luis y uno se va al Necaxa. Pues son caminos No, y parecidos. uno se fue a la selección mexicana, ¿sí te acuerdas o no? Sí, ¿y cuánto? Y lo empoderaron entonces, y lo corrieron a Por las eso, 3 semanas. Que lo de Jimmy también con selección, yo creo, tuvo mucho que ver que entró en plan de emergencia, con todas las tonterías que hicieron desde que acabó el Mundial anterior, ¿no? Lo de Coca precipitado, cómo quedó mal con los Tigres, todo lo que no funcionó ahí. Entonces Jimmy entra en calidad de emergente y lo hace excelente, lo de Copa Oro, ¿no? Pero tú sabías también, Jimmy, que estabas supeditado a eso, no eras el técnico elegido por los mandamases, que de todos modos para elegir no usan muchas reflexiones ni son muy sesudas esas decisiones, pero sabías que habías entrado así, y así es el fútbol también. Jardine a lo mejor sale del América, ya no va a tener, sí lo tendría ahorita, hay un tricampeonato que te avala. Entonces, cada técnico va recorriendo su camino. Lo que a veces somos muy dados es a juzgar a alguien por un periodo corto. Sí. Lo de Jardine creo que ya es suficiente tiempo para saber cuál es su capacidad, como lo es en el caso de Jimmy Lozano, también. En contraparte, dime cuántos casos hay así. Gonzalo Pineda, ¿tú crees que Gonzalo Pineda es el gran técnico mexicano? En parte tienes la razón, en la actualidad? Roberto. Luego me toca llegar a mí como directivo de Chivas y pongo puros técnicos mexicanos y así me fue. Pero sí. O sea, esa es la contraparte, ¿no? O sea, mexicano y mexicano. ¿Cuántos? Afuera yo. ¿Cuál se acercó a jugar como juegan las Chivas de Milito? A Bucetich llegamos a una semifinal. Porque, Richard, es tan malo el nacionalismo exacerbado. Sí. O sea, nomás porque es mexicano quiero que en el Guadalajara. No. Ahí entra. Claro. Ahí, como en todas las especies hay diferencias. Lo que yo les pregunto es, a ver, por ejemplo, ¿qué club ha hecho esto? Imagínate, se retira Jonathan Dos Santos y Emilio Azcárraga y Baños dicen, Baños, fíjate que Jonathan quiere ser entrenador. Perfecto. A partir de este momento hay un proyecto estratégico para que Jonathan sea el técnico de la América en 3 años. Sí. Eso Cruz Azul no ha hecho nunca con Wiki. Hoy Joel lo sabe. Hoy Joel está en un momento de plenitud y puede ser campeón. Pero Joel sabe que nunca han confiado en él como cabeza de proyecto porque nunca lo han preparado para eso. Lo han tenido ahí como un tipo institucional. Si Cruz Azul quisiera realmente en un momento dado proyectar a alguien de ahí, lo empiezas a preparar. Pero los clubes no hacen eso, no lo hicieron ni con Efraín, ni con Jaime Lozano, que Pumas dijera en 3 años después de tu retiro, donde estés, pero quiero ser entrenador, yo te voy a preparar. Y te vas no a tomarte fotos con Ancelotti, ¿no? A vivir en Italia un año y luego ser auxiliar en la MLS como lo hizo Efraín. Él tiene las puertas abiertas en Pumas. O sea, tú seguramente vas a dirigir Pumas algún día. No lo sé. No lo sé, pero bueno. Pero no falta eso, formación de entrenadores desde la parte institucional. Sí, a ver, yo
También me fui a Europa a preparar. Hice mi curso aquí, me fui a Europa a preparar. Y voy cada año a ver entrenamientos y a hablar con entrenadores, o sea, a estar actualizado. Sí, No, y renovar la licencia. y estoy de sí. acuerdo contigo. Nadie se enfoca en esto, ¿no? Pero para mí es tan claro que es que no hay procesos en México. No vemos más allá del torneo que estamos jugando, no vemos más allá de eso. Y si vieras eso, o sea, si te das cuenta de, a ver, este es un buen jugador, viene el fútbol, quieres ser entrenador cuando te regreses, sí, ven que yo te voy a preparar. O sea, lo he pensado tantas veces eso que, no para mí, porque lo mío ya fue. Lo mío no hubo un equipo que me dijera, ven, yo te preparo, no. Yo me tuve que ir, inviertes tu dinero, vas, aprendes lo que puedes o lo que quieres y después regresas. Luis Pérez lo mismo. Luis Pérez se fue a vivir mucho tiempo allá. A Efra lo agarró el retiro allá, se quedó allá, se fue, estudió. Bien, qué bueno, me da gusto que hagan eso. Cada vez creo que hay más entrenadores que lo hacen. Cada vez hay más entrenadores. Vamos paso a pasito, pero cada vez hay más entrenadores. Yo empecé a hacerlo hace 10 años cuando me retiré. Ahora cada vez veo más que van y van. Me gusta porque es para el bien del fútbol mexicano. Es para eso lo hacemos, para que este fútbol sea mejor. Y si viene gente como Anselmi, y si viene gente como el que me digas, pero que en verdad le va a dar un valor agregado a nuestro fútbol, que vengan todos. Pero sí. Tú decías hace rato, no tengo nada en contra, Almeida se me hace un gran técnico, Milito lo está haciendo bastante bien, está haciendo cosas muy bien. Le han dado un gran equipo, está muy bien respaldado, todo tiene que ver, no es nada más obra de la casualidad. O sea, porque un gran técnico en un equipo que no está respaldado y que no pasa, y lo estamos hablando con el finalista Pumas, no pasa nada igual, ¿eh? O sea, si a Efra lo hubieran tratado como la gran mayoría de los clubes trata aquí a los técnicos, el torneo pasado está fuera porque quedó en 10º. Yo quedé en 9º y me echaron. Arriba de él el torneo pasado y me echaron. Él estaba en 10º. Y le dieron continuidad y apostaron por mejorar el equipo. Entonces, eso es lo que no hay en México. Eso no existe en México. Es rarísimo encontrarlo. Se debe dar todo un ecosistema, toda una serie de decisiones y de fortuna para que tú no digo mexicano, extranjero, pero tú te mantengas. Almeida, ¿cómo lo reforzaron? Yo estaba en Querétaro cuando jugamos contra Almeida. Era un equipazo, pero fue el equipo que más invirtió, que más gastó en ese momento para tener un equipo como el que era el de Almeida. Entonces, también tiene que ver esto. Toluca, a ver, el turco es el nuevo Rey Midas. Pero ¿cómo le metieron? Claro. Entonces, tú si llevas a Gonzalo Pineda a Toluca, ¿tú crees que le van a invertir así? No. Proyectos institucionales más sólidos. Lo dijo Puente Junior, también lo dijo, que no le invirtieron cuando estaba en Pumas. Sí, algo nos falta ahí para convencer al directivo para que nos invierta. Jaime, un placer. Ojalá que te tengamos más veces en ESPN por estas fechas. Gracias. Ahora para el Mundial, te vienes conmigo. Dale. Lo que se empezó a decir después de la eliminación de Club Deportivo Guadalajara contra Cruz Azul terminó entrando en un terreno muchísimo más incómodo de lo que parecía al principio. Porque mientras el Guadalajara intentaba digerir otro golpe fuerte en semifinales, afuera del club empezó a crecer una discusión que rápidamente dejó de tratar solamente sobre fútbol. Y otra vez el nombre de Chivas quedó metido en medio del ruido. Pero esta vez no por el arbitraje, ni por un jugador, ni siquiera por Gabriel Milito. La conversación empezó a explotar alrededor de Amazon Prime y la manera en la que se manejó la transmisión del partido en el Estadio Jalisco. Sobre todo por la sensación que le quedó a muchísima gente de que durante varios momentos existió un tono demasiado inclinado hacia el Guadalajara. Y lo más delicado para la plataforma es que las críticas ya no llegaron solamente desde aficionados rivales. También empezaron a aparecer voces fuertes dentro del periodismo deportivo mexicano cuestionando directamente el manejo editorial de la transmisión. Ahí fue donde terminó entrando con muchísima fuerza el comentario de Luis Castillo, que prácticamente comparó lo ocurrido el sábado con aquella vieja narrativa que durante años persiguió a Televisa y TUDN. Criticábamos mucho a TUDN y a Televisa que eran más americanistas que el América, y pasó algo muy similar el sábado. La frase cayó pesadísimo, porque inmediatamente empezó a dividir todavía más a la gente alrededor del Guadalajara. Algunos comenzaron a burlarse diciendo que Amazon Prime ya parece una especie de Chivas TV, mientras otros defendieron que el problema no es apoyar emocionalmente al club, sino la percepción de perder objetividad en partidos tan calientes como una semifinal. Y honestamente, el tema empezó a hacerse demasiado grande muy rápido. Sobre todo porque esta no es la primera vez que las transmisiones del rebaño generan ruido entre aficionados de la Liga MX. Cada partido importante termina dejando debate sobre narración, comentarios, análisis o manejo emocional de ciertas jugadas. Y cuando el equipo queda eliminado, toda esa tensión acumulada explota muchísimo más fuerte.
Mientras tanto, dentro de Chivas también empezaron a moverse decisiones importantes rumbo a la Apertura 2026. Después de sostener una reunión con Amaury Vergara, el plantel rompió filas oficialmente para iniciar un periodo vacacional cercano a las 3 semanas. Será el próximo 15 de junio cuando el equipo vuelva a reportar en Verde Valle para arrancar la pretemporada. Y la sensación alrededor del Guadalajara empieza a sentirse extraña otra vez. Porque afuera sigue creciendo el debate sobre narrativas, protección mediática y favoritismos, pero adentro del club saben perfectamente que el verdadero problema pasa por algo mucho más profundo. Volver a construir un equipo capaz de soportar la presión cuando los partidos realmente empiezan a quemar. La salida de Rodolfo Pizarro de FC Juárez volvió a sacudir una conversación que dentro de Club Deportivo Guadalajara nunca termina de desaparecer por completo. Porque apenas empezó a confirmarse que el mediocampista pidió salir del club fronterizo para el Apertura 2026, muchísima gente volvió inmediatamente a mirar hacia Verde Valle. Y honestamente, era imposible que no pasara. Porque más allá de cómo terminó su historia con el Guadalajara, Pizarro sigue siendo uno de esos futbolistas que quedaron conectados emocionalmente con una de las últimas épocas verdaderamente felices que vivió la afición rojiblanca. Liga MX, Copa MX y CONCACHAMPIONS. Todo eso quedó marcado durante el ciclo de Matías Almeida, donde el Joker terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más queridos por la tribuna gracias a su personalidad, calidad y capacidad para aparecer en partidos importantes. Por eso ahora mismo el tema volvió a prenderse tan fuerte. Porque mientras Chivas sigue intentando reconstruirse después de otra eliminación dolorosa, empiezan a aparecer nombres que inevitablemente despiertan nostalgia dentro del entorno rojiblanco. Y el de Pizarro claramente es uno de los más potentes. Después de salir del Guadalajara, el mediocampista pasó por CF Pachuca, CF Monterrey, Inter Miami CF, AEK Atenas, Mazatlán y finalmente FC Juárez. Una carrera llena de movimientos y cambios constantes, mientras en Chivas su nombre seguía apareciendo cada mercado entre rumores, recuerdos y debates internos de la afición. Pero ahora la situación parece distinta. Porque esta vez ya existe una confirmación oficial de que el futbolista quiere salir. El director deportivo de Juárez, Fran Sánchez, reveló públicamente que Pizarro pidió ser negociado rumbo a la Apertura 2026, y eso automáticamente volvió a abrir posibilidades alrededor de su futuro. Ahí es donde el tema empieza a ponerse interesante para Chivas. Porque aunque durante años se habló de una relación completamente rota con parte de la directiva rojiblanca, el Guadalajara hoy también atraviesa un momento donde necesita recuperar liderazgo, identidad y jugadores capaces de conectar emocionalmente con la tribuna. Y Pizarro sigue teniendo algo que muy pocos conservan después de tantos años fuera del club: peso emocional dentro de la afición. Claro que el escenario todavía está lejos de verse sencillo. Sobre todo porque dentro del entorno del Guadalajara jamás terminó de olvidarse completamente el conflicto económico después del doblete de 2017, cuando distintos reportes señalaron que Pizarro fue uno de los líderes del grupo que reclamó premios pendientes a la directiva. Aquello terminó rompiendo relaciones importantes dentro del club y abrió la puerta para su salida a Monterrey. Pero en fútbol las cosas cambian rápido. Y cuando un jugador queda libre emocionalmente del lugar donde está, las conversaciones empiezan a aparecer otra vez aunque nadie quiera reconocerlas públicamente. Porque hoy mismo muchísima gente dentro de Chivas ya empezó a preguntarse lo mismo. ¿De verdad el Guadalajara le cerraría la puerta a un futbolista como Pizarro en este momento del proyecto? Te leo en los comentarios. Dentro de Club Deportivo Guadalajara empezó a crecer una sensación bastante incómoda alrededor de varios jóvenes del plantel justo cuando el club intenta acomodarse otra vez después de otra eliminación que dejó demasiadas preguntas abiertas. Porque mientras Gabriel Milito sigue buscando estabilidad para el proyecto rumbo a la Apertura 2026, afuera del Guadalajara ya comenzaron otra vez los movimientos alrededor de uno de los futbolistas que más ilusión generan dentro de la afición rojiblanca. Y honestamente, el ruido empezó a sentirse mucho más fuerte de lo normal durante las últimas horas. Sobre todo porque cada vez más gente dentro del entorno rojiblanco empieza a hacerse la misma pregunta:
como un jugador capaz de cambiar ritmos, romper líneas y provocar desequilibrio cada vez que entra al campo, sigue teniendo tan poca participación dentro del equipo. Ahí es donde empezó a calentarse otra vez la conversación. Porque mientras Chivas sigue intentando reconstruirse emocionalmente después del golpe contra Cruz Azul, alrededor del club comenzaron a aparecer versiones relacionadas con posibles intereses externos por uno de sus canteranos más prometedores. Primero apareció el tema de Club América. Y solamente ese rumor ya alcanzó para mover bastante el ambiente entre aficionados rojiblancos. Porque pocas cosas generan más tensión alrededor del Guadalajara que imaginar a un talento formado en Verde Valle siendo relacionado con el máximo rival. Aunque poco después el periodista Jesús Bernal prácticamente descartó esa posibilidad. Pero curiosamente, ahí no terminó el asunto. Porque mientras mucha gente pensaba que todo iba a apagarse rápido, empezó a tomar fuerza otra línea muchísimo más delicada para Chivas. Una posibilidad que internamente sí empieza a sentirse peligrosa por varios factores que terminan conectando demasiado bien entre sí. Sobre todo por el perfil del entrenador involucrado. Porque hay técnicos que simplemente buscan jugadores. Y hay otros que saben perfectamente cómo convencer futbolistas jóvenes cuando sienten que todavía no están explotando completamente donde están. Ahí es donde mucha gente empezó a conectar rápidamente distintos movimientos alrededor del mercado rumbo a la apertura 2026. Especialmente después de recordar que desde hace tiempo ya existía interés por este juvenil desde otro proyecto importante de Liga MX. Uno donde además encajaría casi de manera natural por características futbolísticas. Extremo dinámico. Jugador agresivo en espacios abiertos. Capaz de romper partidos encarando. Perfil ofensivo moderno. Muchísima energía. Y sobre todo esa sensación de desequilibrio que hoy mismo Chivas no consigue sostener constantemente durante partidos grandes. Y mientras todas esas piezas empezaban a acomodarse solas, apareció el nombre que terminó encendiendo muchísimo más la conversación. CF Monterrey. Porque según distintos reportes de Diario AS, Matías Almeida ya había mostrado interés desde hace tiempo en Hugo Camberos, incluso cuando todavía estaba ligado al Sevilla al inicio de la temporada pasada. Y ahora mismo, con Almeida instalado en Rayados, muchísima gente dentro del entorno rojiblanco empezó a sentir que el tema podría crecer muchísimo más rápido de lo esperado. Sobre todo porque si existe un entrenador capaz de seducir seriamente a un futbolista joven prometiéndole protagonismo inmediato, probablemente sea Almeida. Y ahí es donde el tema empieza a sentirse incómodo de verdad para Chivas. Porque internamente el Guadalajara sí considera a Camberos una pieza importante pensando en el futuro. Por eso anteriormente rechazaron ofertas tanto de compra como de préstamo desde Europa y también dentro de Liga MX. Pero el fútbol cambia rapidísimo cuando un jugador empieza a sentir que puede jugar mucho más de lo que realmente está jugando. Y mientras Rayados sigue armando un proyecto cada vez más fuerte alrededor de Almeida, en Guadalajara ya empezó a aparecer una preocupación silenciosa alrededor de Hugo Camberos. Te leo en los comentarios. Chivas está cuidando a Camberos, o lo está dejando escapar poco a poco.